¿Qué tal, hermanos de la familia salesiana? Para mí es un gusto, un honor poder dirigirme a ustedes en el contexto de este congreso, de este triduo que se está organizando, que han organizado los del equipo, los de la directiva del consejo de la familia salesiana a nivel de Guatemala para celebrar el cumpleaños de Don Bosco. Les agradezco nuevamente la invitación que me hicieron. Y tratándose del fundamento, tratándose del principio de este congreso, me han pedido cuáles son los rasgos fundamentales de la identidad salesiana. He querido ir a un texto y les ofrezco esta reflexión a partir de un texto del Evangelio de San Juan. Porque, como dicen nuestras constituciones de los salesianos de Don Bosco, para comprender a Don Bosco hay que ir a la fuente de la que él bebió, hay que ir a las raíces de la que él sacó toda la savia, toda la fuerza de su santidad, de su carisma, de su misión en la iglesia y al servicio de los jóvenes. Me ha servido mucho también y encontré un gran consuelo porque vi que no estaba tan perdido en mi opción. Este libro precioso que les recomiendo lo consigan y lo lean. Se llama ¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy? A propósito del capítulo general nuestro, el último, que no se pudo terminar de realizar, pero que aquí se nos ofrecen un acercamiento bíblico al carisma de Don Bosco y a nuestra identidad y a nuestra misión. Hay un capítulo acá del padre Maluni, un salesiano australiano, biblista, que analiza el capítulo 6, los primeros 15 versículos del Evangelio según San Juan. Y es a partir de este texto que yo quiero conversar con ustedes, ofrecerles algunas claves de lectura y leer en clave salesiana también este texto y sacar de aquí. Les propongo que al final saquen ustedes las conclusiones. ¿Qué perfil de salesiano, qué perfil de identidad y de carisma para Don Bosco y para nosotros como familia salesiana? Bien, entremos en el texto. San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Algún tiempo después, se fue Jesús al otro lado del mar, el mar de Galilea o de Tiberíades. Solía seguirlo una gran multitud porque percibían las señales que realizaba con los enfermos. Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos y al ver que una gran multitud se le acercaba, se dirigió a Felipe. ¿Con qué podríamos comprar pan para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de plata no bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús les dice, hagan que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel sitio. Se recostaron aquellos hombres adultos, que eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados. Y pescado igual, todo lo que querían. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los trozos que han sobrado, que nada se eche a perder. Los recogieron y llenaron 12 cestos con trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían comido.
Aquellos hombres, al ver la señal que había realizado, decían: ciertamente este es el profeta, el que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, dándose cuenta de que iban a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Fíjense, aquí entonces vamos a ir despacio sacando algunas claves de lectura que nos sirvan para también ver, como en un espejo, a Don Bosco y ver cuál es la identidad que brota del texto y el perfil del salesiano, del creyente, diría yo, que Jesús sueña y pide para nosotros. Jesús se va al otro lado del mar. El contexto, estamos después del capítulo 5, que es la curación de aquellos enfermos y de aquel paralítico, el de la piscina de Betesda, la piscina de la misericordia. La condición para el éxodo que viene a hacer Jesús es que la gente camine, que la gente recupere la libertad. Capítulo 5 de San Juan. Capítulo 6, la gente ya cruza al otro lado del mar. Van buscando a Jesús. Van buscando en Jesús la vida. ¿Quiénes son? Dice el evangelista que es el mar de Galilea o de Tiberíades. Ubiquémonos socialmente. ¿Qué era Galilea? Era la región más alejada del centro del país, de la capital, la parte más lejana hacia el norte del mapa de Israel, la parte considerada como mixta. Eran gente socialmente y económicamente pobres. Eran gente mezclada con otras culturas, eran judíos y paganos. Por eso eran despreciados por la gente del centro, por los centros de poder religioso, económico y político. ¿Con quiénes y en qué lugar se pone Jesús? Fijémonos, es un detalle importante porque también lo vamos a ver en Don Bosco y en su identidad de cristiano y de pastor. ¿Y qué es lo que nos pide también a nosotros? Solía seguirlo. Dice el evangelista que la gente acudía, una gran multitud. ¿Por qué? Porque percibían los signos que Jesús hacía con los enfermos. Sentían que Jesús comunicaba vida y por eso lo seguían. El verbo del seguimiento es un verbo importante en la teología del Nuevo Testamento y en la teología joánica, porque es el verbo que identifica a los que son discípulos. ¿Quién es discípulo? Uno que sigue a Jesús. Y Jesús se ubica ahí, en esa gente, entre los más desposeídos, entre la gente más necesitada. Subió Jesús al monte, como nuevo Moisés. El monte en la Biblia es el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la coincidencia. Jesús está en el ámbito de Dios. Podríamos decir, Jesús está en su ámbito propio, el ámbito de la divinidad. ¿Y con qué tiene que ver la divinidad de Dios y la divinidad de Jesús? Tiene que ver con la fiesta. Tiene que ver no solo con el sentido de la Pascua, que es fiesta de liberación. La Pascua es cuando se cierra un ciclo, el ciclo de la opresión, y se abre el ciclo de la libertad. Empieza la libertad. Esa es la Pascua, la fiesta de un pueblo que ha decidido terminar con su esclavitud y empezar a ser y a vivir como personas libres. Jesús levanta los ojos y al ver que la multitud se acerca, se dirige a Felipe y el evangelista abre paréntesis. Le pregunta a Felipe, ¿con qué podríamos comprar pan para que coman estos? El verbo comprar aquí también es importante porque refleja la lógica de la economía que produce
injusticia que produce división, que produce muerte. Jesús levanta los ojos y al ver pregunta, ¿con qué podremos comprar pan? Interesante que Jesús no se disocia de la comunidad, de los discípulos. Él se integra y suscita el discernimiento dentro de la comunidad. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la situación de hambre que tiene la gente? Lo decía para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús está consciente, profundamente consciente de lo que él quiere hacer y hacia dónde quiere llevar a los discípulos, a su comunidad. Felipe le contestó, 200 denarios de plata no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. 200 denarios eran el sueldo de casi un año. Felipe le contesta a Jesús que ni con todo el sueldo de un año prácticamente se puede comprar pan para que a cada uno le toque un trozo de pan. La lógica económica, la lógica de este sistema económico injusto no sacia, al contrario, produce hambre. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, y aquí viene la parte más rica del texto, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Andrés se da cuenta de que aquí, ¿qué significa aquí? En el lugar de la comunidad. Junto a Jesús está este muchacho. O sea, este joven, paidarion dice en griego San Juan, se puede traducir como servidor, como esclavito, como sirviente, como muchacho. Este muchacho, ¿qué tiene? 5 y 2, 7. Pone a disposición de Jesús todo lo que tiene, la totalidad, lo pone en las manos de Jesús. Y entonces Andrés se pregunta, ¿pero qué es eso? Se siente impotente. ¿Y qué hace Jesús? Le da una orden a los discípulos. Hagan que los hombres se recuesten. Es una indicación fundamental esta palabra de Jesús. Porque ¿qué significa recostarse? Significa tomar la posición de gente libre. Ustedes, discípulos míos, les dice Jesús, están al servicio de la dignidad de los que vienen a mí. Sirvan a la libertad. Pónganse al servicio de la libertad y de la dignidad de la multitud que acude. Había hierba en aquel lugar. Detrás está el Salmo 23. El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas, etc. Se recostaron aquellos hombres adultos que eran unos 5,000. 5 panes, 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias, eucaristesas, dice San Juan. Hizo Eucaristía. Y entra aquí un personaje, un nuevo personaje, Dios, el Padre, que es a quien Jesús le da gracias. Darle gracias al Padre por el pan significa reconocer que aquello que es fruto del trabajo humano es también don y es sobre todo don de Dios. Y al ponerlo en las manos de Dios, al darle gracias, al ser don, se vuelve algo que está disponible y que debe llegar a todos. Jesús, pronunciando la Eucaristía, se puso a repartirlos. El primer servidor es Jesús. Esa va a ser la identidad de la comunidad. Por amor, hacerse siervos. Por amor, servir. ¿Y servir qué cosa? Servir a la libertad y servir a la dignidad de la gente, que recuperen dignidad y libertad. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los trozos que han sobrado, que nada
se desperdicie. Aquí la alusión es a que lo que avanza del signo es fuente para otro signo, y así se va multiplicando la generosidad y el servicio de la comunidad, que continúa la misión de Jesús. Lo recogieron, llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían comido. Interesante el detalle de los panes de cebada. El evangelista insiste por 2 veces que se trata de panes de cebada, es decir, el pan de los pobres, en alusión a Elías allá en el Antiguo Testamento. Aquí se trata del pan de los pobres. Aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había realizado, dijeron: este es el profeta que tenía que venir al mundo. Cuando la gente come gratis y ven que están regalando algo, por lo menos hay que hacerlo presidente de la República para que sigamos comiendo gratis. Pero Jesús no quiere ganarse a la gente por el estómago. Él vino para otra cosa. Y como no lo entienden, se distancia y sube de nuevo al monte él solo. Ni la gente, ni los discípulos han entendido bien de qué se trata. Bien, aquí me quedo. Solo quiero sacar unas conclusiones con ustedes, compartirlas para ver qué perfil brota de este texto. ¿Cómo nos quiere Jesús? ¿Qué hizo Don Bosco? Igual que Jesús, ¿dónde se ubicó socialmente Don Bosco? ¿Qué hizo con los jóvenes? ¿Qué les dio a los jóvenes? ¿Cuál fue su propuesta? ¿Cuál fue su misión? ¿En qué consistió la misión de Don Bosco? Él mismo, igual que este muchacho, se puso en manos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con la vida de Don Bosco? Lo hizo pan. Y miren cómo nos ha nutrido a tantos y sigue nutriendo. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de reconocer que la comunidad de los discípulos de Jesús está al servicio de la dignidad y de la libertad, no desde una posición de poder ni de fuerza. No, lo hacemos en cuanto pequeños, en cuanto sencillos, humildes, porque también nosotros hemos recobrado la libertad y la dignidad acercándonos a Jesús. Esto es lo que les pide Jesús a los discípulos. Esto fue lo que hizo Don Bosco. Las obras que brotaron de su corazón fueron precisamente y están precisamente como ejemplo del servicio que Jesús también comenzó. Les deseo pues un feliz congreso y una feliz fiesta del cumpleaños de Don Bosco. Gracias y bendiciones para todos.